Me avisan cuando se vea. Ahí empezó a cargar. Ahí se ve. Se ve, Ok. sí. Bueno, entonces, digamos, las nociones de programación que vamos a ver parten de resolver un problema común. Perdón, ¿estás grabando? Porque ahí pidieron si la grabó. Sí, sí, está grabando, está grabando. Digo, está bien. Parte de resolver, digamos, un problema común que está en todos los proyectos. O sea, desde que arranqué en mis inicios hasta ahora, me pasó que al menos una vez en cada proyecto me lo pidieron, seguramente ustedes también. En GEP pasó, en Gas Francia, en ASA, en Ecogas, en todo lado, y ustedes me van a decir si miento o no. Leer un archivo, ya sea en el servidor de aplicaciones o desde el entorno local de quien ejecuta, y pasar ese contenido con un formato específico, ¿no? Depende de lo que yo esté leyendo, puede ser 10 columnas, 7 columnas, 24, 100, las que sean. Pasar a una estructura específica que tenga eso, mostrar el resultado de lo que se mapeó de alguna manera y poder aplicar validaciones a los campos y transformaciones. En los escenarios más comunes que se ve esto es cuando tenemos que hacer o una carga masiva de objetos en el sistema, o no sé, leo un archivo y ejecuto una BAPI, hago un loop y para cada registro le paso los datos y ejecuto la BAPI. Es algo típico. ¿O no? Suele pasar. Sí, Eh, sí, sí. la idea, digamos, es que con este set de acá de clases, que ahora las vamos a explorar un poco, ya tengamos todo resuelto y lo único que tengamos que hacer eh, a la hora de implementar nuestra solución es cambiar la estructura a la cual yo quiero mover los datos y sí, solo sí, se requieren validaciones y transformaciones, acá es Field Transformator, aplicarlas, ¿no? Si no, no. Si no se requieren validaciones o transformaciones, no haría falta. Simplemente nos quedamos con la parte de pasar datos de un archivo a una estructura. Lo que viene después de pasar datos de un archivo a una estructura, el llamado agregable particular o eso, no es parte del dominio de lo que vamos a hablar ahora. Eso ya es otro problema súper particular que es muy difícil generalizar porque no es lo mismo crear un pedido de venta que no sé, que crear un objeto de conexión o hacer un move in o un move out. Son problemas complejos y muy distintos y como les comentaba, no se puede generalizar. Pero sí podemos generalizar la parte de leer un archivo. Y eso es lo que quiero que nos concentremos ahora. Entonces, bueno, estos son algunos de los componentes. Vamos a llamar componentes a clase porque dependiendo del nivel de arquitectura en el que yo estoy en un problema, un componente puede ser un sistema, una librería, un conjunto de clases o una única clase, ¿no? Este es un diagrama de clases donde en un diagrama de clases cada componente es una clase. La estrella, obviamente, de este diagrama es lo que ven acá. No sé, voy a agrandar un poquito. Sería el File Reader Handler, que es una clase abstracta. Si ustedes recuerdan, lo que me permite, ahora lo que quiero hacer es un poco es entender un poco lo que va a ser la aplicación en función de las clases. Les pido por favor que cualquier cosa me pregunten y ahondamos un poco más. Esta es la simplificación máxima, digamos. Esto simplifica el código y el código simplifica la realidad. O sea que lo más fácil es partir de esta simplificación que es el diagrama de clases y ahí vamos aumentando la complejidad del código y ejecutando. Así que bueno, nuestra entidad principal es el manejador de archivos para lectura, ¿no? Es una clase abstracta, quiere decir que yo no voy a instanciar nunca esta clase, lo que voy a instanciar es alguno de los posibles hijos, pero antes de meterme en los hijos, quiero que nos concentremos un poco más acá. En la sección acá del medio vemos los atributos, que son las variables que guardo en mi clase, y en la sección de abajo vemos los métodos o funciones o acciones que puede ejecutar esta clase, ¿no? Obviamente, como esto es una simplificación, cuando vayamos al código van a ver que todos tienen más atributos y más métodos de los que se ven acá. Pero a mí, cuando hago un diagrama de clases, no se me obliga a poner todos. ¿Sí? Lo más importante, y ni siquiera tengo que poner el tipo, solo cuando considero que es necesario aclararlo, pongo el tipo. Lo que es obligatorio para un diagrama de clases es el nombre de la variable. Si quiero pongo el tipo, si quiero pongo todo y punto. No mucho más. Entonces, bueno, mi manejador de archivo
básicamente, de una manera simplificada, puedo decir que tienen lo siguiente. Como atributos privados, voy a hacer una aclaración, el numeral es privado, lo ve la clase y los hijos, el más es público, lo ven todos, y el menos es privado, acá tengo un atributo privado, lo ve solo la clase en la que estoy parado. ¿Sí? Ese es el scope de las variables. Entonces, bueno, el FileReaderHandler tiene el nombre del archivo que quiero procesar, la ruta en donde se encuentra, el code page. Ustedes saben que el code page es cómo se codifican los bits del archivo. Tenés el ANSI, el UTF-8, el UTF-16, el separador, porque el separador es otra cosa particular de cada enunciado. Yo podría querer que los campos se separen entre sí por un pipe, o por punto y coma, o por coma. Después, por ejemplo, otra particularidad del diagrama de clases es que yo no tengo que poner como variable a lo que estoy apuntando. Pero el FileReaderHandler tiene una variable más que iría acá, que es este log de aplicación. Ahora nos vamos a detener acá. Tiene una variable más o no, que es el validador, y tiene una variable o más o no, que es el transformador. Todo esto es a nivel de campo. ¿Ok? Bueno, seguimos con los métodos. Tenemos el método process, que recibe una tabla interna, ¿no? Una tabla estándar, y va a hacer algo. Y los métodos exist, read y map, que recibe una tabla interna. Bien. En realidad el process no le pasa, se la paso directamente. Ah, no, está bien, se la pasa al map después. Entonces, lo que es importante acá tener en cuenta es lo siguiente. El método exist, read y map están dentro del método process, ¿no? Fíjate que acá están con cursiva porque son abstractos, exist y read. ¿Qué quiere decir que sean métodos abstractos? Que acá dentro de esta clase no tienen funcionalidad, están vacíos. Fíjense que acá están en cursiva y acá no están en cursiva, ¿no? Esto quiere decir que acá no van a tener código y este va a definir el código particular para cuando es un archivo local y este va a definir el código particular para cuando es un archivo en el servidor de aplicaciones. Son distintos. Ahora, el método map, que no está en cursiva, es igual para ambos. O sea, esta clase y esta clase reutilizan esta función, que es un método. ¿Ok? Bien. El validador es una clase abstracta que yo voy a implementar si necesito. Le voy a agregar tantos métodos como yo quiera validar campos. Y el transformador lo mismo. Le voy a implementar tantos métodos como yo quiera transformar campos. Esto lo vamos a ver más a detalle en el código. Ahora no tiene mucho sentido. Esta clase de login, para log de aplicación básicamente, es un mecanismo particular que me lo vengo trayendo hace 6 años de proyecto en proyecto, la cual es muy fácil, usamos todos en la Factory SLM para loguear los mensajes. Es algo rápido y sencillo de usar y es muy efectivo. A mí me gusta que estén todos los procesos del login, entonces estoy haciendo que la clase conozca a esta otra clase. Y bueno, también vamos a usar un manejador de excepciones particular para este caso, que es el File Handling Exception, que implementa las interfaces típicas de ABAP para manejo de mensajes en excepciones. Le metí un método público que devuelve una estructura, y esta clase hereda de la clase static check, y static check a su vez hereda de cxroot, ¿no? Hay como una jerarquía de clases acá. Lo importante es saber que esta hereda de cxstatic check. Bueno, para cerrar el diagrama de clases, digamos, lo único que quiero resaltar un poco son las flechitas, qué significa cada cosa. Esta flecha que es toda recta y gruesa con relleno blanco quiere decir que hay jerarquía de clases, que hay herencia. Entonces esta hereda de esta. Por ejemplo, esta va a tener estos atributos. No hace falta graficarlos acá, pero porque es obvio. Estas que están acá heredan de esta, con lo cual Local File Reader Handler va a tener estas variables de acá, el método process y el método map, y esta lo mismo, va a heredar el comportamiento de la de arriba. Esta flecha, que es puntiaguda y con la flechita común acá, quiere decir que usa la relación USA,
lo que me quiere decir es que lo va a utilizar como una nueva instancia dentro de algún método, o lo va a usar como parámetro dentro de uno de sus métodos, o lo va a devolver como parámetro de salida de uno de sus métodos. En este caso, la relación es porque yo voy a instanciar una excepción a través de la instrucción raisingException cuando corresponde y quiera cortar el flujo de ejecución de mi proceso. Esta es la relación más débil y se utiliza mucho para inyectar dependencias dentro de una clase. Y por otro lado tengo esta relación que es la flechita no puntiaguda y común acá, que básicamente se llama conoce. La relación tenemos la adherencia, usa y conoce, y lo que va a hacer conoce es guardar como variable de instancia dentro de mi clase. Por eso se dice que es una relación mucho más fuerte la de conoce que la de usa, lo cual no quiere decir que esté bien, son cosas distintas. Porque desde FileReaderHandler siempre voy a tener acceso a esto porque va a estar guardado en mi clase. En cambio, a esta solo la voy a invocar y la voy a usar cuando yo necesite. Tampoco es muy recomendable tener muchas relaciones de conoce, porque cuanto yo más guardo en, en mi clase, cuanto más variables guardo, más dependo de otros objetos. Y si yo cambio el comportamiento de estos objetos, voy a tener que posiblemente cambiar comportamiento dentro de mi clase. Quiere decir que están muy acopladas. Yo lo que voy a tratar de buscar cuando programo es desacoplar mis objetos, que no dependan muchos de otros. Porque cuando dependen mucho, toco en un lado y tengo que ajustar en todos los demás para que sigan dando. Bueno, es un poco, a grandes rasgos, lo que se va a ver en el código, ¿no? La simplificación de lo que vamos a ver ahora. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? O sea, lo importante de esto es que más o menos entiendan por dónde va a ir la mano del programa. Nada más. No me interesa que me digan, ¿qué hace el método read, el map, el process? ¿Qué guardo en esta variable? No, más o menos se tienen que entender que voy a tener una clase principal que no voy a instanciar, que voy a instanciar las clases concretas, una para leer archivos locales y mapearlos, otra para leer archivos de la aplicación, del servidor de aplicaciones y mapearlo. Voy a poder instanciar clases para validar o para transformar campos. Voy a tener una clase para el manejo de excepciones y voy a tener una clase que va a ir cross para ir logueando todo lo que vaya sucediendo. ¿Está más o menos claro el dominio del problema? Sí. 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 Buenísimo. Listo. Dejamos entonces un momento el diagrama de clases y vamos a meternos al sistema, ¿no? Vamos a usar una instancia de Docker. Acá tengo instalado Docker y dentro del Docker tengo un contenedor con un Windows, con una App Development Platform 1909 y desde ahí vamos a levantar todo. Mati, Sí, una cosa, se te está como, no sé si les pasa a todos, pero creo que cuando te moviste el auricular como que te cambió, se acopla. No sé si podés mover un toque, porque se escucha medio raro. a ver. Pero fue cuando te tocaste el auricular. ¿Ahora está bien? Ah, creo que sí. Sí, Pasa acá ya. se escucha bien. Yo lo Yo lo escucho bien. escucho un Ah, ok. poquito lejito. Ok, Claro, cualquier es como que cosa se le... me avisan. Dale. Avíseme si se escucha mal, ¿eh? Bueno, ahí estoy levantando el contenedor de Docker, que lo que está haciendo es eso, básicamente. Adentro de esto está el Linux, está el SAP, está todo en un contenedor que se levanta como en una virtualización de esos servicios. Esto tarda un momento, se está levantando. Eso lo hago para no usar un sistema, digamos, de lo de trabajo y romperlo todo. Tengo como mi propio sandbox, eh, nada, donde hago las pruebas. Esto obviamente es gratuito, está en un blog de SAP y se lo pueden bajar. Ponen ABAP Developer Platform 1909 y hay un tutorial de cómo bajarse la imagen de Docker, cómo instalarlo, cómo configurarlo, todo. Tiene una licencia que cada 2 o 3 meses se vence, hay que entrar a otra página y bajársela, eso es medio un quilombo, pero bueno, funciona bien, la verdad, no me puedo quejar.
Bueno, dice que todos los servicios comenzaron y a divertirse. Entonces lo que voy a hacer ahora es entrar al servidor, que se entra como cualquier servidor, solamente que es el que está apuntando acá a la instancia del Docker, developer, e ingresamos, ¿no? S80. Y también voy a entrar en Eclipse, que es donde vamos a programar. En el SAP GUI vamos a ejecutar el debug y en el Eclipse vamos a programar. Bien. Acá en los programas vamos a partir, algunas cosas ya las tengo para que sea más rápido. Y principalmente, si les digo la verdad, es porque no anda ni la CG3Z ni la CG3Y. Miren, CG3Y no está. Como esto es un subset de un sistema de verdad, hay transacciones que no tiene. Y las que son para subir y bajar archivos no las tiene. Así que lo tuve que crear a mano. Entonces, este es el punto de partida. Como se ve, no tiene casi nada. Tiene un top con simplemente dos constantes. Estas constantes son las de la SLG 0, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre que queremos hacer login, tenemos que crear un objeto de login? Por la SLG 0 podemos hacer eso, parametrizamos, ¿no? El objeto que queremos usar. Acá está el ztest con su subobjeto. Eso es simplemente lo que tengo ahí como constante. Nada más. Y tengo una pantalla muy simple que ahora cuando ejecute la transacción se van a dar cuenta. Tengo un radio button que me indica cuál es el origen del archivo, o bien está en el servidor de aplicaciones o está en mi entorno local, y la ruta completa, ¿no? /tmp por ejemplo, products. Eso es todo. Ahora, no tiene comportamiento por el momento. No hace nada. ¿Ok? Ese es mi punto de partida. Dos include. Definiciones globales. Pantalla de selección. Bueno, lo primero que tengo que hacer es incluir la librería con la que quiero trabajar, ¿no? Entonces vamos un poco al Eclipse. ¿Se ve la letra así o está muy chico? ¿Se entiende lo que dice? Se ve bien. Perfecto. Buenísimo. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es incluir mi librería. Que el nombre lo tengo por acá. La idea es que después de esta charla ustedes se lleven esta librería, este include Z-File-Reader-Handler, y lo tengan para todas sus futuras implementaciones. Esto, digamos, todo se basa en lo que vamos a ver, todo se basa en esto, en este include. A medida que uno va, digamos, evolucionando, va viendo qué es lo que más le conviene para su día a día. Obviamente, quizá, a mí me pasó que empecé con perform, estaba casado con los perform, pues se podía hacer perform on commit, on rollback. Después investigué las funciones y los 1000 modos que tienen y dije, la posta es las funciones. Después dije, no, las funciones son una mierda, me gustan las clases globales. Y ahora me gusta hacer includes, porque los includes se pueden incluir en cualquier lado. O sea, acá está en el top, ¿no? Que es lo común. Pero yo puedo meter un include adentro de un método y usar todo el comportamiento que está incluido en ese include dentro de un método. Y lo tengo solo en ese scope. Y eso está bárbaro. O sea, en una porción de código incluyo, le inyecto lo que quiero usar, lo utilizo y chao. No tiene que ser global. Y bueno, dentro del include tengo mis includes que hacen las cosas, ¿no? Tengo el include donde defino el manejador de excepciones para este programa. Tengo el include donde defino la clase abstracta, la FileReaderHandler, con sus métodos y sus variables. Estas son algunas de las variables. ¿Se acuerdan que tenía 4 nada más en el diagrama de clases? Acá tengo todo, porque esta es la realidad, no es la simplificación del diagrama de clases.
Tengo el manejador de archivos locales, que como se ve hereda del manejador de archivos. Tengo el manejador de archivos del servidor, que hereda también del padre, del manejador padre. Tengo una clase abstracta para validar campos que simplemente tiene un método validate. Y acá uno entiende bien lo que hace el método, ¿no? Dice valida. Recibe el log de aplicación por si quiero dejar un mensaje. Recibe un campo, el valor de ese campo, y va a devolver verdadero cuando la validación esté ok y falso cuando no esté ok. ¿Qué voy a validar? Nada. No tiene comportamiento, lo tengo que implementar yo. Lo mismo para el transformador de campos. Es una clase abstracta, no tiene comportamiento, y lo que hace es, recibe un log para poner un mensaje si quiero, un campo, a diferencia del validate, que evalúa el campo en el transform, lo transforma, por eso es changing, y de vuelta, o lo hizo bien o lo hizo mal, no hay punto medio. Fíjense que adentro, esto lo vamos a ver en el D6, vamos a cerrar un poco acá. Si vemos la implementación del validate, lo que hace es llamar dinámicamente a un método, y estos son los que nosotros vamos a implementar cuando heredemos de Field Validator, nuestros propios validadores de campo. Esto es simplemente el esqueleto de cómo voy a llamar al método. Luego yo le pongo la lógica que quiero. Bien. Básicamente es eso. Son 6 includes dentro del include principal, cada uno con una clase. Está bien separado, cada uno con una clase. Y acá se entiende rápidamente qué tengo adentro, ¿no? Y qué va a hacer lo puedo explicar con el diagrama de clases. Entonces, con el diagrama de clases y un simple vistazo de eso, ya más o menos sabemos lo que vamos a hacer. Bien. Voy a activar acá. Perfecto. Entonces, ¿yo qué les dije? Lo único que cambia de un programa a otro es la estructura donde yo quiero depositar los datos, ¿no? Vamos a hacer muchas ejecuciones e ir jugando en línea para ir viendo todas las posibilidades que tiene esta librería. Pero vamos a empezar con un archivo que yo ya subí y está en la L11 acá, ¿no? Así que nuestra primera ejecución va a ser con un archivo del servidor de aplicaciones. Fíjense que en el directorio temporal tengo acá una que se llamaba products. Bien. Tengo acá un archivo con 1, 2, 3, 4 productos. Súper sencillo. Entonces, si yo quiero mapear esto, ¿qué necesito? Una estructura a donde yo pueda mover estos datos, ¿no? Porque después lo voy a querer hacer lo que dijimos. El objetivo de esto es mapear. Después yo voy a tener otro proceso que capaz que inserta esto en el sistema. No me importa. Esto es un subproceso. Es el mapeo de esto a una estructura. ¿Ok? Entonces, venimos acá y dentro del top vamos a crear un type begin of, por ejemplo, ts products, y acá hay que empezar a poner los campos, ¿no? Entonces, el primero sería el ID. Puede ser tipo integer, ¿no? Después podría ser el title. Le podemos poner type char20. Vamos a ponerle 30 por las dudas. ¿Qué más tenemos? Una descripción. Type description. Vamos a ponerle type description. Type char255. ¿Qué más tenemos? Tenemos un precio. Price. Le podemos poner type P, longitud 8, decimals 2, por ejemplo. Estas son, creo que este era el descuento. Para que ustedes sepan de dónde sale este modelo, cuando uno está creando una aplicación siempre es bueno buscar ya
modelos de datos dummy para probar rápidamente la aplicación. Esto lo saqué de JSON Dummy. Acá dentro de JSON Dummy hay un JSON con productos. Tomé alguno de estos productos y armé mi archivo, ¿no? Entonces fíjense, tenemos ID, title, description, price, el descuento. Tenemos el discount. El discount que puede ser un type P, length 4, decimals 2. ¿Qué más tenemos? El rating. Esto es un type P, length 3, decimals 2. Y el stock. El stock le vamos a poner type I. Después, ¿qué tenemos? Creo que era la marca y la categoría. La marca, vamos a poner el char 30, y la categoría, si es smartphone, computadora, lo que sea, category, type char 40. Bueno, con esto terminamos nuestra definición de estructura. Y aparte de la estructura, queremos una tabla interna, ¿no? Porque con una estructura yo leería el primer registro nada más, pero yo quiero leer la totalidad del archivo. Entonces me creo mi ttproducts, type table of tsproducts, sin llave, ¿no? Para leer, no necesitamos ahora. Ok, activo esto que está acá. Y ya tengo mi librería y la estructura que voy a usar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos. ¿Ok? Listo. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a instanciar las clases que me van a permitir ejecutar la aplicación. Entonces, lo primero que voy a necesitar es determinar qué clase de las que son hijas de la clase abstracta que lee, que implementa la mayoría del comportamiento, voy a utilizar, dependiendo si es local o si es del servidor de aplicaciones, ¿no? O sea, recuerden que yo tengo mi manejador de ficheros abstractos y los dos hijos, que es el local y el del servidor. Si veo el diagrama de clases, yo tengo que, este no lo puedo usar porque es abstracto, sirve para heredar comportamiento. Yo tengo que saber si voy a usar este o este. ¿Y de qué depende? ¿A alguien se le ocurre de qué depende cuál voy a usar? Depende de esto que está acá, de si es este o este, ¿no? Dependiendo si el usuario marca esto o marca esto, yo instanceo una o la otra. Bien. Entonces, volviendo acá, lo primero que voy a hacer es crearme una variable para guardar el manejador de objetos, de archivos, ya sea el local o el servidor de aplicaciones. Entonces me creo mi tipo para que haga referencia al padre. Que el padre lo tenemos acá. Este. Entonces, este va a hacer referencia al padre. Todavía no sé si va a tener el contenido del hijo local o del hijo servidor de aplicaciones. Bien. Por otro lado, vamos por partes. Vamos a arrancar con esto. Lamentablemente no sé por qué no funciona el autocompletado para el método create. Es para el único que no funciona. No sé por qué es estático o por qué mierda. Pero lo vamos a tener que hacer a mano eso. Bien. Fíjense una cosa. El método create del FileReaderHandler. El método create del FileReaderHandler es un método estático. Quiere decir que es global a la clase. Que quiere decir que no tengo que instanciar a la clase para usarlo. Lo puedo usar directamente. Ahora, ustedes ya se darán cuenta, el método create recibe todo
todo lo que va a usar la clase para guardarlo como variable de instancia. Y fíjense qué interesante, el método create me devuelve una referencia al FileReaderHandler. O sea, me devuelve como una referencia a la clase que tiene el método encima. Pero fíjense qué interesante lo siguiente. En realidad, lo que va a hacer y lo que va a devolver es o una instancia del manejador del servidor de aplicaciones o una instancia del local, porque este objeto se está creando dinámicamente. ¿De qué tipo? De tipo LBObject. ¿Y LBObject qué vale? O la clase hija del servidor de aplicaciones o la clase hija de el local. Entonces, lo que estoy devolviendo en realidad es uno de los dos hijos. Para eso uso el create, para determinar cuál devuelvo. Creo el que tengo que crear. Ese es el objetivo. No cualquiera, el que tengo que crear. Y me resuelve el problema de tener que meter un if de cada vez arriba y la propia clase sabe a quién tiene que crear. ¿Se entiende? Bueno, vamos a agarrar los parámetros y vemos qué necesitamos para el ejemplo. Entonces acá tenemos un exporting. Bueno, este path is logical, créanme que la aplicación está hecha para que si uno le pasa una ruta lógica, lo resuelve también. Obviamente en el caso del servidor de aplicaciones, porque en el otro no es necesario. Pero lo resuelve. No lo vamos a ver porque no anda muy bien la configuración esta de acá, porque las carpetas son muy limitadas. O sea, sería usar la ztemp, que es lo mismo que no usarlo básicamente, porque es la única carpeta que se puede usar nueva, no puedo crear nuevas. Pero también lo resuelve. Después cuando vean el código se van a dar cuenta que está implementada la funcionalidad. Bien, entonces este no lo usamos. FilePath. FilePath es la ruta donde está el fichero, ¿no? Y FileName es el nombre del fichero. Ahora bien, ¿estos de dónde salen? ¿Cuál es el problema? Yo en pantalla no los tengo separados. Cuando yo voy a mi pantalla, tengo una ruta completa. Tengo esta. Pero la clase tiene que estar separados como parámetros. Bien. Para eso hay otro método estático que lo puedo... Recuerden, métodos estáticos no tienen que estar instanciada la clase. Que lo puedo llamar antes. Entonces, fíjense, acá lo que hago es llamar al método file split full path. Ya me pone la firma. Entonces me está pidiendo la ruta completa. Esto está en la pantalla. Voy a la pantalla. Es este, pfile. Le meto pfile. El separador, como estoy en Linux, porque el servidor de aplicación está en Linux, le tengo que meter el separador este de acá. Así separo cada, digamos, pedacito de la ruta. Este adentro sabe qué corresponde al nombre y qué no. Acá tiene la lógica para, dependiendo de la línea, sabe que la última porción es la que corresponde al nombre y devuelve lo que corresponde. Entonces acá simplemente lo que hacemos es determinamos los componentes de la ruta completa, ¿no? ¿Qué me va a devolver? Nombre y ruta. Data, lb, f, name. Y me va a devolver un data, que lo declaro acá en línea, lb, f, path. ¿Ok? Bien, y esto es lo que yo le voy a pasar a mi clase. Le paso fname y le paso filepath. Listo. Code page, importantísimo. ¿En qué code page quiero que queden los datos del archivo? Acá como ejemplo vamos a usar el que viene por defecto, igual lo voy a tipificar. Esto creo que estaba acá. Vamos a usar el 4110. Vamos a ver de dónde sale después el code page, cuál es la tabla de SAP donde están todos los code page. Bien, field separator. ¿Qué estoy usando para separar? El pipe. En una primera ejecución no vamos a usar ni validador ni transformador, vamos a arrancar por lo fácil. No le voy a pasar un objeto de log, pero sí le voy a decir que lo cree.
no le va a pasar número externo para el log, simplemente las clases. Y las clases se acuerdan que son las constantes, el objeto y el subobjeto. Lo único que yo tenía hardcodeado en el sistema pues son objetos que ya creé. Acá ustedes le van a tener que pasar los que tengan configurados para este proceso. Activamos. Error de activación. Falta un parámetro obligatorio. Y es el tipo de servidor. ¿El tipo de qué te pide? El tipo de... el origen. Ah, Si es local o de servidor de aplicaciones. sí, Entonces, sí. application file, ¿esto dónde está? Esto está en el parámetro de la pantalla también. Si yo veo la pantalla, servidor de aplicaciones va a valer X cuando el usuario seleccione este, o va a valer vacío cuando el usuario seleccione el local. Entonces yo pasándole el servidor de aplicación, cuando sea X va a ser servidor de aplicación, y cuando sea vacío va a ser el local, porque quiere decir que está seleccionado el local. Ahora sí debería dejarme activar sin problema. Exacto. Ahora bien, el create tiene un rising. Si yo voy acá, veo que tiene un rising cxroot. Y me voy a crear entonces un try catch para que no dampee si llega a pasar algo. Entonces, esto acá le vamos a poner un done para tener ya algo abajo. Entonces tenemos try acá, catch cxroot into data lo syserror. Por ejemplo, acá no vamos a tener nada de log. Si falla esto, ya está, estamos muertos. Entonces, como no vamos a tener log, directamente vamos a hacer un write en la consola del error. Eso lo hacemos llamando write y directamente al método getLongText y return. Bien, activamos. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Separamos el nombre de la pantalla en ruta y nombre del archivo. Le pasamos los parámetros al manejador de archivos. Esto nos va a crear el manejador que corresponda, ya sea el de servidor de aplicaciones o el local, utilizando ruta, nombre, codepage, separador para que sepa cómo tiene que separar los campos, y va a crear un nuevo log de aplicación donde va a ir dejando logueado todo lo que hace. Ahora bien, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente iniciar el proceso, la funcionalidad. Eso lo hacemos con el método process. Este LEO File Handler, a esta altura, ya va a ser uno de los dos, o el local o el servidor de aplicaciones. No sabemos cuál, depende de este valorcito de acá. Pero el método process lo heredan los dos. ¿Y qué necesita el método process? Lo que les dije, los datos nada más. Entonces acá creamos una nueva variable, ltProducts, type ttProducts, que obviamente es vacía, pero esta tabla lo que me va a permitir es determinar todos sus campos, su tipo de datos y dinámicamente ir asignando lo que corresponda. Fíjense que para esto creé un manejador de excepciones local. Este es uno global, también creado por un programador, cxroot, pero este es local a toda esta librería, lsx File Handling Exception. Y me decís, Matías, si ya tenés uno, ¿para qué mierda creas otro? Está muy bueno tener distintas excepciones para distintos errores. Esto no, o sea, quiere decir que falló la creación. Ni siquiera tengo la clase para hacer las cosas. Chao, termino acá. Si falló este, que ahora lo vamos a ver, dependiendo en dónde haya fallado, puede que tenga log de ejecución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a meter en otro objeto, into data lo app error. Cerramos esto de acá. Acá también vamos a mostrar el error. Pero no vamos a hacer un return. No me interesa que termine acá la aplicación, porque algo habrá hecho si llego acá. Algo habrá hecho.
¿Qué habrá hecho? No lo sé, pero sí lo quiero mostrar por pantalla. Como acá creé un log, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a grabar un data log y voy a traerme el log creado y utilizado por la clase. ¿Dónde está? En una variable de instancia. ¿Cómo lo obtengo? Con un getter. Get_log. Devolveme el log. ¿Qué voy a hacer con el log? Lo voy a guardar en base de datos. Save. Esto no es chino, ¿eh? Adentro está las funciones val_log estándar de SAP. La val db6. Esta la conocemos todos. Simplemente que está abstraído para que sea más fácil su manejo. Ustedes saben que cuando llamo a la val_log db6 tengo que hacer commit work. Entonces acá hago commit work. And wait. Y por último le muestro al usuario lo que sucedió. Log display. De vuelta, esto no hace ninguna magia. Adentro está el backlog display, que ya lo conocen. Bien. Esto es todo lo que se necesita para implementar la clase. Ahora, si funciona, puede ser que me haya equivocado y no funcione. Pero esto es todo lo que se necesita, digamos. Nombre de archivo, crear clase, ejecutar. ¿Qué tuvieron que hacer? Nada. Venir al top y crear su estructura. Esto sí es lo único que tienen que pensar. Cómo mapear los datos. Adentro de la clase hace todo. Y yo acá hice una pantallita de prueba muy sencilla, pero esto no necesita una pantalla. Estos parámetros acá los pueden determinar según el problema, digamos, ¿no? Entonces vamos a activar esto que está acá y vamos un poco acá a ver qué hace esto. Entonces pongo un break acá y arrancamos, ¿no? Vamos desde la transacción para que se cargue la pantalla. Entonces dijimos que vamos a arrancar por el servidor de aplicaciones y el archivo es barra temporal barra products, que es el que está en la L11, ¿no? Es este de acá. Mati, te hago una duda. Sí. No estoy cachando cuando lo creas, cómo diferencia si es del servidor de aplicación o local. Lo vamos a ver ahora en el debug. Ah, ok. Justo ahora lo vemos, esa parte. No es por el primer campo que le pasa, el primer... Claro, pero le está Pero pasando, si es Es local, cuando lo declara ahí. Es que si está marcado pasa en true y ya sabe que es servidor de aplicación. Exacto. Acá el parámetro servidor de Claro. aplicación está en true y acá ya está en false. True, false. Hace 15 días lo necesitaba esto, Mati. Bueno, tarde pero llegó, Bueno, arrancamos. Vamos al servidor de aplicaciones. Ok, fíjense. Ahora están todos más tranquilos, ¿no? Conocen ya esta interfaz. Bueno, arrancamos acá con FileReaderHandler, que lo que le dije es, dada el TMP Product, la ruta completa, lo separa. fname y fpath. No tiene sentido entrar en el código porque es muy sencillo lo de acá adentro, pero ya tengo lo que necesitaba. Bien. Entonces, acá sí me quiero detener un poco. Voy a llamar al método estático create, que me va a devolver el manejador que corresponda. Le paso servidor de aplicaciones, ruta, nombre del archivo, code page, el separador de campos y los objetos para poder crear un log de aplicación acá adentro. Entramos. Bien, este switch es un if, escrito de otra manera. Acá determina, según el parámetro servidor de aplicaciones, me va a decir qué clase tengo que instanciar. Si la del servidor de aplicaciones o la local. Este if lo que me devuelve es el objeto que tengo que crear, que es este. Y acá está la magia. Esta es la instrucción donde lo creo dinámicamente. Claro, sí. ¿De qué tipo? LBObject. ¿Y LBObject dónde se terminó? Acá arriba. Entonces, createObject, este es el abstracto, no es el tipo abstracto, pero el verdadero tipo, el tipo que va a terminar siendo, es este, que es este que está acá. Entonces entro con F5 acá y van a ver que llama a la clase correspondiente. Paso de FileReaderHandler a Application Server FileReaderHandler. Solo. Ahora bien, fíjense qué interesante. El comportamiento para crear el log de aplicación
volvamos un poquito al diagrama de clases. Yo ahora estoy acá adentro. Todo eso, entienden todos que estoy acá adentro ahora, ¿no? Cuando dice el CreateObject dinámico, entré acá. Ahora, el comportamiento para crear este, por más que yo esté acá, no lo tiene este, lo tiene este. En su constructor. Fíjense, vamos un poquito, vamos a abrir otro modo para que lo vean bien. Ustedes saben que cuando llaman a new de una clase, se ejecuta el constructor de esa clase. Ahora bien, yo estaba acá, llamé al método create y el método create dice, bueno, llamo al constructor de la instancia que corresponda. En este caso llamó al application server file handler. ¿Qué hizo? Vino a ese y ejecuta su constructor. Ahora, dentro del constructor este, ¿qué estoy diciendo yo? Llama al constructor del padre. Ahora va a volver al padre, va a volver al abstracto, porque el abstracto sabe cómo crear un servidor, un log de ejecución. ¿Ven? El constructor del abstracto tiene esto. Y esto tiene que ser así, porque este comportamiento para crear un log de ejecución es común tanto para este como para este. Si yo lo pongo en este constructor, tengo que hacer copy-paste y repetir el código acá. Y yo no quiero repetir código. Estoy pensando en una solución lo más eficiente posible. Entonces vuelvo, llamo al constructor de acá solo para instanciar eso. Entonces, fíjense, cuando hago zapper constructor, voy a salir de este constructor para ir al constructor del padre. Hago lo que tengo que hacer, que es básicamente crear un log de aplicación new application log. Acá está, mi objeto nuevo, ztest con el handler, ya tengo todo. Acá lo va a guardar simplemente como variable de instancia, como vimos en el diagrama de clases, y vuelve al constructor del concreto, que es el application file reader handler. Ya vuelve con el log, si vamos al objeto, ya vuelve con el log. ¿Ven que el log ya es una variable de esta clase? Llamó al padre, el padre creó el log y lo guardó como variable de instancia en el hijo. Le seteo todas las variables, esto es como hacer un igual, ¿no? Y fíjense que cuando va a salir del constructor, el objeto que vamos a devolver ya tiene todo. Ya sabe el nombre del archivo, la ruta, el code page, el separador y listo. Le guardé todo lo que va a necesitar en el futuro para poder trabajar. Sale por acá, sale por acá. Listo, ya ejecutó el create. Entonces, cuando yo voy a LO FileHandler, que era de tipo la abstracta, internamente va a tener el tipo del servidor de aplicaciones, por la lógica que lo determino dentro del constructor de la abstracta. Lo único que tengo que hacer ahora es procesar. ¿Procesar qué es? Llamar a exist, llamar a read y llamar a map. Son esos tres métodos nada más. Entonces entramos a procesar. ¿Qué le paso? Mi LTProduct vacío. Acá es donde espero que estén los datos. Si hice las cosas bien. ¿Qué hace exist? Bueno, exist va a ser algo dependiendo de si estoy en el servidor de aplicación o en el local. Cuando es servidor de aplicación, que es el escenario de ahora, básicamente hace un open dataset de esta ruta y si me devuelve 0, quiere decir que existe y si no, no. Me devuelve 0, le pasamos bien el nombre, va a decir se ha verificado la existencia del archivo. Fíjense que usa el log que instanciamos en el constructor y le va a agregar el mensaje. GetLog, agregar mensaje. Se entiende perfectamente lo que hace sin entrar al código. Y lo cierra. Listo. Paso 1 lo hicimos. Efectivamente existe. Paso 2 es leer el archivo. Y este método leer va a ser, bueno, va a verificar la existencia del code page en la tabla de SAP. Si existe va a estar todo bien. Va a volver a leer el archivo y va a empezar a leer el archivo. Y acá hay una cosa interesante. Fíjense, cuando hace el Open Dataset está en modo binario.
Entonces lo va a poner en un string, ¿no? En una variable binaria, hexadecimal. Este es todo el contenido del archivo. O sea, acá están los 4 registros hecho un chorizo de datos. Este chorizo de datos me va a permitir, mediante esta clase, convertirlo a un string, lbcont_convert, a un string según el code page necesario. Entonces, si uno le pasa a otro code page, lo convierte al que necesite. Bien, F6 y ya tengo el contenido partido. O sea, Mati, entendible. perdón, Sí, ¿por qué no se lo pasaste en el Open Dataset mira, se puede pasar también el code page, si lo abrís en Legacy Text Mode y le pasas el code page, pero es un tema muy delicado y no me funcionó siempre. Esta es la única forma que me funcionó siempre. Ahí con Diego Salas tuvimos una vez un tema de... Se puede probar también, pero por ejemplo en NASA no funcionó y en Gem no me funcionó. Cuando le puse en Legacy Text Mode code page tanto acá, no me anduvo. Cuando lo convierto por esta clase, sí. Pero según la documentación es válido también lo que decís vos. Se podría hacer así. Bien, continuamos. Acá tengo todo el contenido. Ahora yo tengo que esto partirlo en registros, porque esto es un único registro que no me sirve. Este string todo largo, fíjense que pasamos de un string en binario, que no se entendía nada, a un único string con, digamos, caracteres que entiendo, pero que no está separado como a mí me conviene. Entonces, acá lo que va a hacer, con el determine line separator, le paso el contenido, hace 3 find occurrence. Y esto también es interesante analizarlo, porque dependiendo del sistema operativo y del editor de texto que yo esté usando, mi archivo va a terminar con CRLF, CR o LF, o sea, carriage return line feed, o solamente carriage return, o solamente line feed. Yo no me acuerdo, por ejemplo, no sé, voy a crearme un archivo acá cualquiera. Le pongo Sarasa, Enter. Fíjate, en Windows y con el Notepad++ le pone Carriage Return Line Feed. Yo no sé cómo está el que está ahora en el servidor de aplicaciones. Nos vamos a dar cuenta en el debug. Fíjate, primero lo que va a intentar hacer es buscar alguna ocurrencia. Esto es un carácter oculto, obviamente, ¿no? O sea, si yo, vamos de vuelta. Si yo hago acá y no le pongo este modo, yo no lo veo. No hay nada, Matías. No, sí. No hay nada en el editor, pero a nivel de sistemas operativos hay un espacio. Esto ocupa, es hexadecimal y tiene un peso. Entonces, yo acá lo que estoy determinando es eso. Primero voy a buscar CRLF. Acá SAP me lo muestra así, pero por debajo sabe lo que es de verdad. Es esto, el valor hexadecimal. Va a buscar si eso existe acá. No existe. O sea que no está salvado como lo hace Windows. Porque si no, esto me hubiera devuelto 0. Ahora me voy a fijar si está guardado con CR. CR es la primer parte de CRLF. Es CRLF1. Tampoco existe. Entonces se ve que en el sistema operativo donde está instalado este SAP, virtualizado en el Docker Container, está guardado como LF, no tengo otra opción. Busco de CRLF más 1, o sea, LF. Lo encontró. Entonces determina que el separador de registro, no de campo, de registro, o sea, el carácter invisible que está acá, el carácter invisible que está acá, es LF. Y me devuelve LF, o sea, de CRLF, la segunda parte. Entonces, ¿qué hace después? Hace split del contenido convertido, que es el string, utilizando el separador determinado acá. Y lo pone en un archivo de strings. Acá están todos los registros. O sea, pasó de content convert a mt content, que tienen los registros. Ahora bien, yo pregunto, ¿esto es lo que yo quiero como salida? No.
No, porque esto sigue siendo una tabla de strings. Yo Claro, quiero, separaste registro a registro, no por campo. exacto, yo quiero que esto tenga, ¿qué estructura? La que definí acá, en el top, acá estaba, mi TS Products. A ver, un momento, ya vengo. Sí. ¿Te quedaste encerrada, Maus? Puse pausa, sigo. Volví. Ok, entonces yo quiero pasar esto a la estructura que definí. O sea, todo el objetivo era pasar a esto. Bien, y acá viene otra de las cosas excelentes y que permiten que esto funcione. El método read, vamos al read, que es abstracto, ya lo dijimos en el diagrama de clases, que es abstracto, lo que me va a devolver, o lo que va a llenar, porque no me devuelve nada, es este MT-FileContent. Y este MT-FileContent es igual para los dos, ya sea para el que es servidor de aplicaciones, acá estoy en el abstracto, pero lo va a heredar el servidor de aplicaciones y lo va a heredar el local. Como lo van a heredar ambos, porque esta es una variable del padre, los dos van a saber interpretar esto, type table of string. Después cada uno, ya sea el local o el servidor de aplicaciones, va a trabajar con este y lo va a poder convertir en el método map a lo que le pase. Bien, cerramos el archivo, ya no necesitamos más. Y fíjense, ahora viene el método map, que este no es abstracto. Estos dos sí, pero este está definido e implementado en la clase abstracta. Si yo voy a la abstracta, estoy en la abstracta, el método map tiene que tener código. El código que mapea, porque es igual tanto para local como servidor de aplicaciones. ¿Por qué es igual? Porque parte de un TT-FileContent que lo llenó el read de cada uno, pero el output es el mismo, es una tabla de strings. Entonces vamos al map y acá está el código, ven, en el padre, implementado. ¿Qué hace map? Vamos a ver. Va a lupear cada registro de file content. Esta es mi tabla de salida, la que yo le estoy pasando cuando invoco acá, es este lt products. Este lt product es este setData. Entonces agrego una línea vacía. Acá, ¿qué hace? Va a describir el dato. O sea, agregué una línea vacía y estoy llamando a un descriptor de estructura para saber qué estructura tiene esta línea vacía que agregué. Y obtengo los componentes. Ya acá tengo los componentes que tengo que mapear. Esto fue dinámico. Si yo le paso una estructura con dos campos, Pepe y Sarasa, acá va a decir Pepe y Sarasa. Acá dice esto porque yo me creé una TS Products con estos campos. ¿Se entiende cómo va a funcionar para todo? Acá simplemente mapea los componentes. Bueno, acá va a instanciar, va a obtener el validador y el transformador si los tuviera, no los tiene. Acá va a lupear los componentes, son estos 9 de acá. Y acá va a asignar dinámicamente el índice del componente que corresponda de la estructura actual con el valor del campo. Asigna, todo esto no tiene sentido detenerse mucho porque es muy fácil y lo van a ver cuando tengan el código, digamos. Después nos vamos a detener en esta parte de validar y transformar. En el próximo ejemplo lo vamos a ver. Pero acá nada, está moviendo datos. Esto al campo que corresponde. Pasa al siguiente. El precio al campo que corresponde. Y así con todos. Si esto está bien, va a agregar que mapeó la línea. Y así va a seguir con todos los archivos, con todos los registros, perdón. Ahora va a ir por el segundo. Si yo voy a setData, ya tiene que estar mapeado.
Ahí está el primero. Y así va a ser con todos. Aprieto un F7 para salir de este método aburrido más. Y pasamos a finish, que no hace nada. Esto es a gusto del programador. Cuando ustedes tengan esto en su poder, pueden poner lo que quieran. Lo dejé vacío por el momento. Y listo. O sea, de process en LFinehandler salió LT Products. Ya está mapeado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y obtengo el log que se fue llenando en los puntos que yo identifiqué o que me interesaba loguear. Lo guardo y lo muestro por pantalla. Comienza el procesamiento, se ha verificado la existencia del archivo y bueno, simplemente que todo se hizo bien. Pero acá lo importante, digamos, es que yo rápidamente, definiendo una estructura, obtengo la salida que se me canta. Y ya está. Resolví un problema fácil que está en todos los proyectos de una manera simple. Ustedes lo único que tienen que hacer es llamar a este con el code page si se lo dieron, si no está especificado no ponen nada porque está por default este, el separador de campos, el log de aplicación que creen y simplemente si quieren que trabaje localmente o en servidor de aplicaciones. Esto les devuelve la clase, le pasan process, la tabla interna a la que quieren poner los datos y lo hacen. Vamos con unas pequeñas modificaciones. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? María, una consulta. ¿Limitación de cantidad de caracteres no tiene? O sea, no sé, si un archivo que quieres cargar es muy grande, te obliga a partirlo, No tiene sí. limitación porque estoy trabajando en binario. Ah, ya. ¿Qué haces, Ale? Llegaste para la mejor parte. Estamos sorteando el bono. Mentira. No tiene limitación porque estamos trabajando en binario. Los archivos que tienen limitación son los que son en texto, ¿viste? Ya, perfecto. La limitación va a ser la de la memoria RAM acá, cuando quieras leer el archivo. Claro, claro. Eh, Ya, pero el método en sí no debería tener limitación, digamos. no tiene limitación alguna. Ok. ¿Alguna pregunta más? Antes de continuar. Bien. Vamos a hacer una pequeña modificación al servidor de aplicación y pasamos rápidamente al local, ¿no? Así podemos cerrar a las 6. Bien. ¿Qué quiero hacer ahora? No quiero instanciar un objeto de login. Quiero usarlo porque me lo pasaron como parámetro, como resultado de otro proceso. ¿Qué quiero decir? Esta clase, ZCL_upload, que está en Heb, que está en EcoGas, que está en ASA, que está en todos lados porque me la fui trayendo, como les comenté, se puede usar en todos lados. Yo acá la estoy usando en este jueguito, pero la puedo usar en cualquier cosa. Entonces vamos a suponer que este proceso se ejecuta después de otro proceso. Obviamente no voy a hacer otro proceso ahora, pero sí voy a hacer como un ejemplo de lo que sería. Entonces acá puedo poner, no sé, comienzo de otro proceso. ¿No? ¿Qué hace el comienzo de otro proceso? Y bueno, va a instanciar un log. Entonces, voy a poner, por ejemplo, data log. Acá voy a hacer new zcl upload. Y acá le voy a pasar las mismas variables que le pasaba al otro, ¿no? gc, el objeto y el subobjeto. Le paso acá las variables. Esto es todo opcional, no se lo vamos a pasar. Este cache no me va a fallar, así que no se lo voy a poner. Y acá vamos simplemente a decir, bueno, que el otro proceso lo que hacía era esto. Hacía un add success message con lo siguiente, ¿no? Esto se lo sacamos.
Entonces, ID, lo vamos a poner los comodines, ¿no? Que sabemos que funcionan. 398 y, por ejemplo, finalizó correctamente la migración de CRM. Entonces, acá tenemos el comienzo del otro proceso. Acá tenemos el fin de otro proceso. Ahora bien, yo no quiero que esto cree un objeto de log ahora. Quiero que reutilice y escriba sobre lo mismo. Entonces, ¿qué hago? No voy a usar más estos parámetros que están acá y voy a usar el que recibe un log. Activo. Me dice que LeoLog ya fue declarado. LeoLog fue declarado acá, cuando lo quise obtener. Entonces simplemente lo dejo de declarar y lo uso. Bien. Vamos a poner un breakpoint acá y volvemos a ejecutar. El resultado tiene que ser casi el mismo, está claro. Creo el objeto de log con la clase que les comentaba. Me va a crear un objeto vacío con un nuevo handler. Agrego un mensaje para simular todo lo que pasó en otro proceso. Acaba de decir finalizó correctamente la migración de CRM. Y listo. El resto es todo lo mismo. Separo el archivo en partes. Creo el manejador que le corresponde según el application server o local. Y proceso mi contenido del archivo en LTProducts. LTProducts tiene los datos. Obtengo el log de aplicación. Salvo en base de datos. Muestro los resultados. Ahora, el log comienza mostrando el resultado del proceso anterior. ¿Por qué? Porque usé la misma referencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Dos cosas. O puedo usar un nuevo log y partir desde cero y loguear lo que yo quiero. O le puedo pasar un objeto, una instancia de la clase ApplicationLog, que ya tiene como resultado el log de otro proceso. Y muestro por pantalla en una única vez ambas cosas. Entonces, quizá esta parte del mapeo era un pedacito de un proceso muy grande. A mí lo que me interesa mostrar es el log del proceso muy grande. A ese log le agrego este pedacito, que es lo que sucede acá dentro del proceso. Y después muestro todo. ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, terminamos con Application Server. Vamos a pasar ahora a local, que tiene algunas diferencias. La primera diferencia es que esto es al revés, es el de Windows. Entonces voy a copiarme el file separator. ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes de arrancar con el otro? No. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos... Entonces, vamos a hacer de cuenta que no tenemos nada, aunque tenemos esto, porque el proceso no lo voy a hacer, no voy a borrar obviamente, hacer todo de vuelta, pues no tiene sentido. Vamos a partir ya de esto y hacer las adaptaciones que correspondan. Bien. Esto vamos a ponerlo en modo edit acá, en modo display. Y volvemos acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es borrar mi definición de datos. Esta definición no va más. Ahora quiero otro archivo. Bien. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, más rápido, 3 registros y menos campos, para no estirarlo, porque es lo mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner consultors. Ahí está. Ahí tenemos a los consultores. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, nombre, apellido, edad, área, por si es técnico o funcional, skill, ABAP, ISU, lo que sea, y experiencia. Entonces, por ejemplo, no sé, Juan
Gutiérrez. Vamos a poner otro separador para probar la funcionalidad del separador. Juan Gutiérrez. 60. Funcional. Billing and invoicing. Experiencia, no sé, 12. Vamos a poner, no sé, a Lucas Rodríguez. Edad, no sé, 24. Técnico. SAP, ABAP, CRM. Acá me estoy equivocando con los separadores. SAP, ABAP, CRM. Y experiencia, vamos a ponerle 6 años. Y vamos con, no sé, Martín Piantoni, 21, técnico, SAP, ABAP, ISU y experiencia 2 años. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parecería que está bien el archivo. Bien. Esto que está acá no lo voy a usar, obviamente. Lo que voy a usar solamente son los datos. Lo voy a guardar así como está. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Crear la estructura, que es lo único que tenemos que hacer. Entonces, vamos a nuestro archivo. Y vamos a hacer un types. Begin of ds consultors. Y vamos a empezar con esto, ¿no? Nombre, apellido, edad, área, skill, experiencia. Entonces, nombre. Me perdí un segundo. ¿Acá qué estás haciendo, Mati? Acá estoy creando la estructura que me Sí. va a permitir almacenar los datos. No, Antes no, eran... claro, claro, pero ¿a qué estás apuntando a hacerlo? ¿Cómo que estoy apuntando a hacerlo? Local. Local, ahora es local. Ah, ok. Eso es. Por eso lo creé en vez de la application server de L11, lo estoy haciendo en mi computadora. Sí, sí, bien, bien, perfecto. Creé mi archivo en mi computadora y ahora defino la estructura. Entonces, nombre, char30, apellido, char40, edad, le vamos a poner type n length 2, área, que era si era funcional o técnico, char20, skill, char30 y experiencia. Lo que tiene experiencia es lo siguiente. Podría ponerle i, pero como ahora lo quiero transformar, y si yo voy a la definición del método transform, espera un string y devuelve un string. Entonces, yo le voy a aplicar una transformación al campo experiencia para simplemente probar la funcionalidad. Le voy a aplicar una transformación, entonces le voy a poner string. Cuando yo voy acá a mi experiencia, le voy a poner string. Y cierro la estructura. Y mi querida tabla bueno, esta es la primera modificación al código, la estructura. Ya no son productos, no son bananas, son consultores ahora. O sea, quiero que presten atención a todos los cambios que tenemos que hacer. TT Products me dice que no es conocido. Está bien porque todavía no lo modifiqué en el programa principal. Entonces, primer cambio, creé esta estructura. Segundo cambio, LT Products. Podría dejar el mismo nombre, obviamente, no tiene sentido. Le vamos a poner Consultors. Y lo que voy a hacer ahora es cambiar Process
LT products, ahora es process LT consultors. Activo. Me faltó hacer activate all. Ahora sí me va a funcionar. Listo. Vengo acá. Primero vamos a hacer una ejecución bien rápida. O sea, cambié el nombre de la variable y el tipo y creé un tipo nuevo. Eso fue todo. ¿Cuánto me llevó? 1 minuto. Ahora es local. Después vamos a ir paso a paso, pero ahora lo hacemos de una para que se vea rápidamente. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama el archivo? Consultors. dpfile me lo tiene que separar en nombre y ruta. Me tiene que crear el que corresponda. El file handler ahora es el local file reader handler. Y el process lo que tiene que hacer es llenar LT consultors con el contenido de este mapeado. Tengo que abrir el archivo, le doy permiso. Y vamos a ver LT consultors. Bueno, básicamente hizo cualquier cosa. Ahora nos metemos a ver. Ah, ya entendí por qué. ¿Qué le estoy pasando como separador de campo? El pipe de antes. Este es otro de los cambios que tengo que hacer. Si yo acá le pongo pipe, va a salir andando. Pero yo que dije, le voy a cambiar el separador para que el ejercicio tenga sentido. ¿Ven? Todos los registros con error. Está perfecto. Entonces, volvemos al código y el tercer cambio que tengo que hacer, podría no haberlo hecho si le ponía pipe, es ponerle acá, que ahora el separador es punto y coma. Control F3. Y volvemos. Local. Consultor. LT consultors. Mapeado. F8. Ya está. O sea, con modificaciones de 30 segundos, un archivo completamente distinto que ya ni siquiera reside en el servidor de aplicaciones, reside en mi computadora local, me lo mapeó. ¿Qué tuve que hacer? Nada. Cambiar la estructura acá, decirle cuál es el separador si es que cambió, y que Process, en vez de devolverme los productos, ahora me devuelve los consultores. El resto intacto. Bien. Vamos a agregarle una mínima complejidad simplemente para terminar de ver la funcionalidad, que es la validación y la transformación. Y cuando ejecutemos esto, ahora lo vamos a hacer con el debug para ir paso a paso viendo cómo se comporta el manejador local en vez del servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones ya fuimos paso a paso, ahora vamos a ir paso a paso con este. Pero quería que vean lo rápido y fácil que es adaptar a cualquier problemática. Ok. Entonces, ahora tenemos que empezar a implementar validación y transformación para los campos. Estas son clases abstractas, como les comenté antes, que tengo que hacer clases concretas que hereden de estas para que hagan algo. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es que cuando yo crea mi manejador, le voy a tener que pasar esta nueva funcionalidad. Y estos son los campos, ¿no? A ver qué nombre le puse. Le puse IOField Validator y IOField Transformator. Estos son los que van acá. Bien. Estas clases las voy a instanciar directamente acá. Lo que pasa es que todavía no existen. Acá va a ser new de algo y acá va a ser new de algo. Tenemos que crear estas clases y decirle que tengan el comportamiento que quieran. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacer
que los que tienen entre 0 y 2 sean junior, entre 3 y 6 sean semi-senior, entre 3 y 4 semi-senior, no, 3 y 5 semi-senior y 6 o más senior. Y que los funcionales no los mapee porque no los queremos. Esa es la consigna. Entonces la validación va a ser que funcionales no pueden entrar y que el número del seniority se convierta en una descripción. Ok, vamos al top entonces y vamos a crear un nuevo include. Esto ya es algo propio de este programa, no es de la solución de la librería FileReaderHandler, eso tiene que quedar clarísimo. Es parte de mi solución propia de ahora, de este programa, no puede estar acá adentro, porque cuando yo le dé esto a Ale o le dé esto a Mati, a él no le interesa mi validación. Entonces la tienen que hacer afuera del framework, afuera de la librería. Entonces, no sé, creamos file handling additional tools, por ejemplo. Este include no existe. Por la sugerencia lo creamos. Funciones adicionales para manejo de archivos. Listo. Y tengo mi nuevo include con la funcionalidad que voy a poner. Listo. File Handling Additional Tools. Entonces, lo primero que quiero hacer es concentrarme en la validación. Voy a cerrar, que tengo demasiadas cosas. Y nos vamos a concentrar en la validación. Validador de campos. Entonces, fíjense. ¿Qué hace FillValidator? La clase, la que llama esto, va a llamar siempre al método validate. Siempre. Validate, validate, validate. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿Con un método resolvés todo? No. Porque validate adentro llama dinámicamente a un método que es el que vamos a crear, que se llama, ¿cómo se llama? Validate el nombre del campo que está mapeando. ¿Y cómo es el nombre del campo? Ah, por el descriptor de estructura que les mostraba antes. Esto va a estar dinámico y yo simplemente respetando el nombre del campo, cuando haga el call method, acá va a ser la clase validadora que creemos ahora y el método que le digamos que se va a llamar validate-el nombre del campo. Y la funcionalidad se la damos nosotros. Ok, entonces vamos a nuestro include y creamos una nueva clase, por ejemplo, la vamos a llamar validator, definition. Esta hereda, ¿de quién? De FillValidator, que es la del framework. Final. ¿No? Acá tenemos un end class. Bien. Entonces, en la sección pública, porque los métodos dinámicos solo pueden estar en sección pública, uno se ve tentado a hacerlo privado porque no me interesa que se vea desde afuera, pero este call method solo funciona para métodos públicos cuando es dinámico. Entonces, en la sección pública lo que vamos a hacer es crear un nuevo método que se va a llamar validate. ¿Y qué campo estamos validando? El área era, ¿no? El cuarto, 1, 2, 3, 4, el área. Este era el skill y este era el área. Lo valido igual acá en el top. 1, 2, 3, el cuarto es el área. Entonces, el método se va a llamar validateArea. El validateArea va a tener que respetar esto, porque si yo no respeto esto, cuando se llame dinámico va a explotar. Es como una función no ponerle un parámetro. Dump directamente. Y este try catch es simplemente por si no existe el método, sale con verdadero para que no dé error. ¿Cuándo no va a existir método? En el 90% de los casos, porque yo voy a codificar solo para el cuarto campo. Pero este va a dar excepción, este va a dar excepción, 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 excepción. El único que no va a dar excepción es este. Está perfecto que en excepción, porque yo no tengo que codificar todo. No encuentra el método, error. Pero error de los buenos, sale con un true. Ok, entonces validateArea, copio la firma, porque si no va a dar error.
me está puteando acá. Activate. O sea, me lo activó. Pero están... Tenés Ah, no, acá está. Method, dice method. Methods. Me faltó la S. Ahí está. Y acá los tipos, ¿no? Que hay que respetar los tipos de acá. Que los tipos los tengo acá. Bien. El log lo recibe acá. String. String. Y el result type above bool. Este es returning. Claro, lo copié de la implementación en vez de la definición. Tendría que haberlo copiado de acá para no equivocarme tanto. Value. Bien. Este es nuestro validate area, ¿no? Esta es la definición. Ahora, aprovechando las ventajas de Eclipse, me paro acá, create implementation, me crea la implementación. Ok. ¿Cómo vamos a validar el área? ¿Qué quiero que haga? En principio va a devolver verdadero. Pero el valor verdadero lo voy a cambiar de la siguiente manera. Si el valor es funcional, quiero que este registro lo borre y lo skipee, que no esté en la salida. Entonces, si el valor es funcional, le voy a poner above false. El resultado es falso. Y es más, como estoy recibiendo el log de aplicación, porque me interesa que cada programador acá le ponga lo que quiera, yo acá le voy a poner un mensaje. Para que acomode esto antes de hacer cualquier cosa. Le voy a poner un mensaje de error. ¿Qué mensaje de error? Le voy a poner el comodín. No se admiten funcionales. Con ese mensaje de error mandamos falso y salimos. El resto quiero que se procese bien. O sea, el común es verdadero. Ahora, si es funcional, mensaje de error y no procesamos ese registro entero. Se corta, deja de procesar el siguiente campo y corta ahí ese registro. Y bueno, el mensaje, este log está guardado en la clase FileHandlerReader y se lo pasa como parámetro al validator. Eso es lo bueno de trabajar con objetos. Yo paso como parámetro un pedazo de funcionalidad y la utilizo. Add error message. Ok, activo. Ya tengo mi clase validadora. ¿Cuánto tardé en programarla? Nada, porque a partir de los parámetros yo sé lo que tiene que hacer. Recibo un log, este ni lo uso, es el nombre del campo, este es el valor, contra este valido y según la validación, verdadero o falso. Eso es todo lo que tiene que hacer el validador. El transformador lo mismo, solo que este IBValue lo tengo que transformar en algo. Entonces, vamos a crear esa clase. Class LSL transformator definition hereda de quién? De LSL field transformator final. En class. Bien. Sección pública. Ya no nos interesa esta. Vamos al transformador. Recibe log, nombre del campo, valor para cambiar y resultado. Muy parecido al de validar. Entonces, public section, methods, transform, nombre del campo. Nosotros estamos transformando este último, que es exp, si mal no recuerdo, transform exp.
transform-exp. Importing el log, el campo, bla, 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 listo. ¿Qué tengo que hacer? Crear la implementación de esta clase. Voy con la sugerencia, crear implementación. El resultado va a ser siempre verdadero. Y acá, ¿qué le ponemos? Le ponemos, dijimos que íbamos a transformar este en un string, ¿no? Entonces vamos a hacer un cbValue, que es lo que retorna esto. Le podemos hacer un cont. Y en el cont, ¿qué hacemos? When. Vamos a poner cuando este. Tengo 10.000 problemas con los mayores acá que me borran líneas. Uso mejor los less than y todo eso. Entonces, cuando es mayor que 0, and cbValue less or equal and 2, entonces then le ponemos junior, ¿no? Entonces, cuando la experiencia es mayor o igual a 0 o menor o igual a 2, es junior. Cuando la experiencia es mayor o igual a 3 y la experiencia es menor o igual a 2, entonces semi-senior, a 5. Y cuando cbValue es mayor o igual a 6, entonces senior. Esto es lo que quiero que haga mi transform. Agarra cbValue entre 0 y 2 inclusive junior, entre 3 y 5 inclusive semi-senior, mayor que 6 senior. Activamos. Si yo quiero transformar o validar más campos, lo único que tengo que hacer es crearme otro método, methods transform skill, le meto esto acá, me va a decir que no existe, add implementation y le meto el código para transformar el skill. ¿Se entiende lo fácil que es? Por ahora nos Sí, quedamos sí. con lo que estamos. Activamos. Esto ya debería activar. Listo. Ya tengo mis clases con el comportamiento para validar y para transformar. Lo único que tengo que hacer es pasárselo a la clase abstracta porque sabe cómo utilizarlos. Entonces, en IOFieldValidator y IOFieldTransformator, simplemente hago new LCL Transformator, instanceo un transformador acá abajo e instanceo un validador acá arriba. Acá van a estar los nombres de sus clases, los que hayan hecho para resolver sus problemáticas. En mi caso son estas, las que creé recién. Activamos todo. Bien, y si no me equivoqué en nada, ya deberíamos estar. Entonces, vamos a nuestro programa y vamos directamente a Create, ¿no? Y vamos a empezar a investigar un poquito qué hace el local. Lo ejecutamos acá, ruta completa, consultors. Ya vimos que funciona perfectamente el mapeo. Ahora lo que debería hacer es descartar este y a estos dos ponerle semi-senior, no, perdón, senior y junior. Descartar este y acá ponerle senior y junior. Local. Ejecutamos. Create igual que antes. Application server ahora es vacío. Y ahora le paso un validador y un transformador. Ok. Determina el objeto. Ahora es local file reader. Y el create object es de un local file reader. Ahora se van a dar cuenta de lo que les decía del
del log. Ah, ¿ven? Zapper Constructor, este crea el log o reutiliza si es que le pase uno. ¿Tenía sentido que vuelva a poner la lógica acá? No, porque es común a los dos. Entonces llamo al padre, determina el log y vuelve. Ya tengo el log seteado. Esto es todo setear variables. Path, nombre, codeface, separador. Y ahora seteo el validador y el transformador. Y esto igual. Listo. Esto me devuelve el objeto. Ahora tengo un file handler local. Bien, file handler local. Procesamos. Ahora vienen las cosas importantes. ¿Se acuerdan que exist es abstracto? ¿Ves que está con cursiva? Es abstracto. Y read también. En el caso anterior, como teníamos una instancia del servidor de aplicaciones, llamó a estos dos. Pero ahora va a llamar a estos dos. Entonces, ahora exist, que valida existencia de un archivo, no es más hacer un open dataset. Ahora exist es llamar a give from services. Esto me lo resuelve SAP, gracias a Dios. Llamo al método filesExist, le paso el nombre completo y me dice si existe o no. Esto te vuelve un ABAP bool. O sea, si ustedes van a la clase, esto no lo inventé yo, estoy reutilizando comportamientos de SAP, por eso es bueno trabajar con objetos, y busco el método filesExist, que es estático, filesExist, acá está, estático, chequea si existe un archivo. Esto es para frontend, para local. Si yo veo los parámetros, el resultado, no importa lo que le pase. ¿Cuál es el resultado? ABAP bool. Lo que me interesa a mí, ¿existe o no existe? ¿Existe o no existe? Existe. Perfecto. Ya me reconoció el archivo. Se ha verificado la existencia del archivo. Continuamos. Read. Otro de los métodos abstractos. Antes se llamaba al del application server, ahora va al del local. No va a ser un open dataset. ¿Qué va a hacer? Bueno, acá de vuelta lo de code page. Ahora va a ser un GUI upload. GUI upload. Fíjense. Y acá viene lo interesante. ¿Cuál es el resultado de GUI upload? MT file content. ¿Les resulta familiar este MT file content? Es el mismo MT file content de antes, porque esto es una tabla de strings. Entonces, el read de este y el read de este, por más que hagan cosas distintas, devuelven lo mismo. Y eso es lo que me permite trabajar polimórficamente. Entonces, MT-FileContent ya tiene el string del contenido. Me falta separarlo. ¿Con qué separador? El nuevo. Entonces, fíjense, ahora viene la parte del mapeo. Ya estoy en map. Voy a iterar mi MT-FileContent. Línea por línea. Vamos con la primera. Va a hacer las cosas. Dijimos que map era común a los dos. O sea, map está acá y no está en los hijos, porque los hijos heredan exactamente el comportamiento del padre. Entonces map hace lo mismo de siempre. Esto ya lo vimos. Y acá me mandó una cagada con la clase que creé recién. Ahora vamos a ver qué pasó. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta con la transacción local consultors. Process exist read map. ¿Dónde falló el map? Componentes, nombre, apellido, edad, área, skill y experiencia. Mapeo de componentes. ¿Dónde falló? Validate. Call method. Validate nombre. ¿Será el tipo del value? Que no es string. A ver, ¿qué vamos a ver? El transformator lo llamó. Válida. Transform lo llamó bien. Me parece que es adentro de uno de estos. Es cuando llama a uno de estos. Vamos a poner breakpoint acá. Edad, no debería pasar nada. O sea, el primero cual llega va a llegar primero al área. Validate.
parámetro iolog was passed with the wrong parameter type. Me equivoqué cuando escribí acá en File Handling Tools, type ref to bla bla bla. Pero es el tipo. No, pero cuando lo llama. Ah, no. Type ref to bla bla bla. Type ref to bla bla bla. Pero evidentemente está fallando cuando lo llama en Claro, el concreto. cuando lo llamas por dentro. Importing. A ver. Es una boludez de error, pero... components, validate. ¿Qué se me está escapando? Siento que me explotó en lugares distintos igual. Process, components. Validate. Vamos a poner acá. Y en transforms vamos a poner acá. Log value Juan. Y el método validate nombre. Y acá es transform nombre log field value result. Es cuando lo llama, porque los que no llaman funcionan. Apellido no debería fallar. Apellido no debería fallar. Edad no debería fallar. Edad no debería fallar. Área. Acá es donde parecería estar el error. Sí. Vamos a la definición. Acá está el tema. Yo lo veo igual. A ver. Importing. Iolog, esto. Está igual. ¿No? Sí. Y a ver en el dump, dale al debug arriba. Ahí, mira. Está público. Eso está bien. Será un campo que está mal puesto. Para Mati, para el transformation, vos no le cambiaste en el top que sea tipo string y en este para el validar no. No, ¿Puede pero ser eso eso? fue en la estructura. Claro. Y eso no, decís que no. No. No, no es un tema de esto, que no sé por qué no le está gustando. A ver, ¿me habrá quedado inactivo esto? Vamos de vuelta. Porque le he hecho un cambio una vez y después le hice otro. Esto no va
Entonces, el problema es el área. Área. ¿Vos sabés que no me había quedado activado esto? Ahí entró. Se ve que uno de los cambios que hicimos no quedó activado este include. Porque ahí el validator pasó perfecto. Y copié y pegué esto, que ya estaba. Bueno. Cerramos y vamos de vuelta. Entonces, local, archivo, ejecutar. Esto ya dijimos que lo hace. Entramos a procesar. ¿Existe? Sí. ¿Lo lee bien? Sí. Mapeamos. Este es el comportamiento que hace para todos igual y dependiendo de la estructura que le pasa, determina dinámicamente los campos y los mapea. Todo eso sabemos que anda. Entramos al map y ahora nos interesa ir a la parte nueva. ¿La parte nueva qué es? Si yo tengo una clase validadora, antes no pasaba por acá porque no tenía clase validadora. Pero si yo tengo una clase validadora y está instanciada, llamo al método validate. ¿Y el método validate qué hace? El método validate llama dinámicamente a validate y el nombre del campo. En todos los casos en que no esté implementado, esto va a fallar. Va a fallar, va a fallar, va a fallar. Ahora, cuando LVMethod sea el que yo quiero, el que implementé, que es validate area, va a entrar. Validate area. Asumimos que es verdadero, pero ahora vamos a ver. Cuando es funcional, agrego un mensaje de error y voy a retornar que no pasó la validación. Si el resultado es falso, lo que va a hacer acá es preguntar por el resultado. LVValid es falso y si es falso va a ser un return. Y si el resultado de la línea es falso, a su vez va a ser un resultado erróneo de toda la línea. Entonces, aparte de loguear, va a ser un delete de lo que acaba de agregar. Entonces, Juan Gutiérrez 60 no llegó al área porque es funcional. Delete y continuamos con el siguiente. Continuamos con el siguiente y ahora nos interesa transform, porque todos los validate van a estar ok. Transform, ¿qué? De la experiencia. Pasamos. De hecho, el validate ya lo sacamos. Transform edad, área. Y vamos a avanzar porque creo que después de área, ¿qué nos falta? Área, skill y experiencia. Podemos hacer un F8 más. A skill. Y ahora sí, vamos. Entonces, esto viene todo por acá. Transformator. Esto antes lo esquipeábamos porque no teníamos una clase transformadora. Pero ahora tenemos una clase transformadora. Entonces llamo al método transform. ¿Qué hace el método transform? Llama dinámicamente a transform y el campo. En este caso, transform experiencia. ¿Y qué hace? Verdadero. Y acá obviamente puede haber una lógica mucho más compleja, ¿no? Esto es un ejemplo rápido. Entonces, el valor va a cambiar según mi lógica de acá. Le va a poner senior. Vamos a sacar esto de acá. Salimos. Finish. Y ahora en LT Consultors tengo que no tener el primero por ser funcional. Y tengo que tener acá la regla de negocio que yo las he puesto. Cuando yo voy a LT Consultors, tengo, efectivamente no tengo el funcional, lo descartó, tengo 2 de 3, tengo estos dos, y tengo senior y junior. Senior y junior. O sea que validé y transformé. Después la lógica es la misma de antes, no cambié nada. F8, tenía el log de antes, que se lo pasé como parámetro, el procesamiento, el error que dio no se admiten funcionales, debido a los errores no se procesó el registro 1, mapeo 2 comienza, mapeo 2 termina, mapeo 3 comienza, mapeo 3 termina. Ya está. Tengo un mapeador con validador y con transformador. No importa si el archivo está local o no importa si el archivo está en servidor de aplicaciones. Reutilizo log y tengo manejo de errores. ¿Qué tengo que hacer para que esto ande? Nada. Van a su proyecto, ponen
la librería con todo el juego de clases. Si quieren poner validación y transformación, las crean acá y le ponen tantos métodos como campos tengan o quieran validar o transformar y simplemente definen su estructura de datos de salida. Eso es todo. Bueno, no tengo mucho más para comentarles. Fíjense que, bueno, aparte de objetos, nociones de polimorfismo, reutilización, con lo que se tienen que quedar es que es muy importante reutilizar comportamientos ya programados. Fíjense que yo no inventé la papa para nada. Cuando tuve que llamar a SAP para que me diga, para que me convierta en cold page un string a un string, para que me diga si el archivo existe en el servidor de aplicación o local, para que me traiga... Yo no inventé nada y llamo a cosas que existen, no me complico la vida. Mis métodos cortos, nunca más de 60, 80 líneas. Divide y vencerás, dice el dicho. Si yo estoy en el create, hago pequeños pasos, pequeños pasos. Ustedes pueden ver, no tengo más de 60 líneas en ningún método. Todo tiene que estar bien controlado. Si yo voy acá, por ejemplo, vamos a la librería un segundo. El método map, que es uno de los más largos, fíjense. El método map hace divide y vencerás. Cuando veo que se me va a alargar los componentes, el mapeo lo hago en otro método. Obtengo los componentes y dentro del map llamo al map components y hago esa funcionalidad de map components. Siempre tengo controlado lo que me devuelve. Cuando se me complicó acá, tengo mi clase validador y transformador que transforma y valida. Métodos cortos. A mí no me interesa que ustedes programen con clases. La verdad me da lo mismo, pero si van a usar performs, esto es un perform, esto es un perform, esto es un perform, esto es otro perform, esto es otro perform. ¿Se entiende a lo que voy? Tratemos de tomar esas guías para los próximos desafíos. Lo que fue HEP y Electricidad Francia salió muy bien. Estamos a punto de ya de cerrar HEP, ya cerramos Electricidad Francia. Una implementación ISO importantísima en Latinoamérica. Creo que el código fue bastante bueno, pero bueno, hay lugares donde se ven rutinas muy largas, cosas que se pueden acortar. No importa el componente, función, método, perform, lo importante es que todos respeten nociones de modularización básicas. Ahí, Mati, en el programa principal, Sí, en los bloques de try catch, sí, podrías poner todo en uno y cachear, hacer dos catch dentro del mismo bloque, correcto. Eso es para que no verdadero. tengas dos try. Lo que dice Mati acá es que yo puedo sacar el process de acá, ponerlo acá. Ahora este process no cachea por cxroot, cachea por file handler exception. Entonces acá tengo que tener el otro catch. Ahí está. Entonces, el create va a salir por este catch de acá y el process va a salir por este catch de acá. ¿Se entiende? No es que cualquiera sale por cualquiera. Salen por el que tienen que salir. Los puedo encadenar y este sabe este tipo de qué tipo es. Gracias, Mati. Bueno, ¿qué opinan? ¿Les parece útil? ¿Les parece una boludez? No, sí, está bueno. Está muy bueno. Está bastante Sí, útil. es útil. Yo le tengo ideas a las clases, pero es útil, sí.